Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les habla el profesor Josmar Zulbarán. En esta oportunidad, en este segundo encuentro que vamos a tener, vamos a hablar sobre la mecánica de suelos y su importancia. Además, también hablaremos de el origen del suelo como tal. Bueno, en la mecánica de suelos, ¿verdad? Digamos una pequeña introducción, ¿verdad? ¿Para qué más o menos nosotros necesitamos estudiar la mecánica de suelos? Bueno, primero que nada quiero comentarles que la mecánica de suelos es una materia fundamental para el estudio del comportamiento del suelo, ¿verdad? Frente a las cargas que nosotros los ingenieros civiles queremos imponer en materia de construcción de cualquier tipo de estructura. Realmente, cuando un ingeniero pretende construir una obra, requiere de conocer el estudio un estudio geotécnico, porque ninguna de las obras que se construyen a nivel de la ingeniería civil están en el aire, todas están soportadas por el elemento suelo como tal. Entonces, uno de los objetivos específicos, pues, es evaluar esa importancia que tiene la mecánica de suelos, ¿verdad? Para la aplicación en la ingeniería civil. Otro concepto que vamos a desarrollar en esta primera clase es cómo describir las características y elementos estructurales que debería tener un estudio geotécnico. Durante la materia siempre vamos a analizar los problemas fundamentales, ¿verdad?, que se presentan en la construcción y el comportamiento del suelo. Realmente siempre el ingeniero tiene que estar muy pendiente de la interacción suelo-estructura como tal. También analizaré los problemas fundamentales en la formación de los suelos como material de construcción. Analizar elementos que intervienen en el origen de la formación de los suelos, clasificar los suelos según su origen, tamaño de partículas y estructura. De las personas que nos están acompañando en esta tarde, quisiera saber si se está escuchando el audio. Veo a Falker Neren, si se Sí, puede profesor, se escucha reportar. el audio. Buenas noches. Buenas. ¿Se Buenas está, tardes se está con escuchando? ustedes. Hola. Hola, sí me escucho, profesor. Ok, bueno, avanzamos. Perfecto. Entonces, la mecánica de suelos, ¿verdad? Como más o menos ya le había comentado, pues es una rama fundamental de la ingeniería civil que enfoca el estudio de las propiedades y el comportamiento de los suelos y rocas en relación con las estructuras de construcción. Es decir, nosotros debemos estudiar sus propiedades y su comportamiento, sobre todo el comportamiento del suelo, porque cuando nosotros cargamos con alguna obra civil el suelo responde de acuerdo a las propiedades que tenga. Entonces, esta disciplina nos permite comprender y predecir el comportamiento del suelo bajo diferentes condiciones de carga, lo cual es esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad de las obras civiles. Nosotros en mecánica de suelos nos interesa determinar la capacidad portante de un suelo. Nosotros, al conocer la capacidad portante del suelo, no podemos exceder sobre él la,
carga que exceda la capacidad que él tiene. Por tanto, es importante estudiar las condiciones en las cuales se va a cargar el suelo para garantizar su estabilidad como tal. Si vamos a hablar del comportamiento de los suelos, ¿verdad? Tenemos que estudiar varios factores. La carga aplicada, la historia de esfuerzos, la humedad, la presencia de agua subterránea y además los factores que afectan la capacidad de carga del suelo, su asentamiento, su estabilidad y su capacidad para drenar el agua. Algo muy importante que nosotros debemos estudiar es la historia de los esfuerzos. Nosotros podemos hablar aquí en mecánica de suelo que podemos descubrir si un suelo está preconsolidado o un suelo está normalmente consolidado. Un suelo preconsolidado responde a un suelo que ha sido cargado en generaciones anteriores, pero que en la actualidad esas cargas no están. O un suelo normalmente consolidado, es decir, que el suelo se ha consolidado con la carga que está actualmente. Nosotros, para determinar si el suelo es consolidado o preconsolidado, tenemos que hacer un estudio de consolidación en el suelo para determinar la gráfica esfuerzo, relación de vacíos versus esfuerzos, ¿verdad? Durante el tiempo, para determinar si el suelo ha sido preconsolidado o normalmente consolidado, comparándolo con los esfuerzos actuales en un sitio de estudio, ¿verdad? Eh, También nosotros debemos estudiar cómo varía la humedad respecto al suelo o respecto a las profundidades para conocer esa capacidad de carga que puede tener el suelo respecto a la humedad. La mecánica de suelos también nos sirve para diseño de cimentaciones. Dice, y las cimentaciones pues son estructuras que transmiten las cargas al suelo de manera segura y estable. Mediante el análisis de capacidad de carga del suelo, su comportamiento frente a los distintos tipos de cimentaciones, como zapatas, pilotes, losas. Es decir, nosotros tenemos que estudiar en mecánica de suelos la capacidad que tiene, la capacidad portante que tiene el suelo para poder hacer diseños de cimentaciones como zapatas, pilotes, en función de la capacidad o el análisis de capacidad de carga que tiene el suelo, nos estará dando el dimensionamiento de estos elementos estructurales como son las zapatas, los pilotes y las losas. Estos conocimientos deben consolidarse en la materia de fundaciones, pero nosotros en esta materia vamos a aprender a determinar de alguna manera la capacidad de carga de un suelo como tal. La mecánica de suelos también sirve para hacer estabilización de taludes. Dice, el análisis geotécnico de los taludes implica un estudio de la resistencia al suelo, la geometría del talud y las condiciones hidrológicas para determinar los ángulos de inclinación seguros y las medidas de estabilización necesarias. Cuando los ingenieros civiles, ¿verdad? Requieren un estudio geotécnico para la estabilización de un talud, se requiere el conocimiento de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante que tiene un suelo, como son el ángulo de fricción interna y la cohesión. Son dos parámetros que me permiten determinar la geometría de un talud para su estabilización. Un estudio geotécnico busca establecer con razonable precisión las características geotécnicas de la zona. Estas determinan la naturaleza de los depósitos de suelo, la geología, la geomorfología y el origen del suelo.
Es decir, en un estudio geotécnico, lo primero que debe hacer el ingeniero geotécnico es estudiar la geología, la geomorfología y el origen del suelo, porque de ello dependerá la estabilidad de la obra que se quiere cimentar. Para eso debe estudiar con detalle los espesores o los componentes de los estratos del suelo y descubrir hasta qué profundidad será afectada por el proyecto, es decir, hasta qué profundidad se van a transmitir los esfuerzos hacia el suelo por efecto de las cargas que se le van a imponer. El estudio geotécnico también debe reflejar cuál es la profundidad o la variación del nivel freático, porque el nivel freático es el nivel de agua que se mantiene en el en medio del suelo. Cuando el nivel freático aparece a poca profundidad, debe ser considerado como un elemento o un factor importante en medio del cálculo de la capacidad de carga, ya que la, el, el nivel freático afecta la capacidad de carga, minimizando su capacidad por efecto de este nivel. También puede evaluarse en un estudio geotécnico la profundidad de las rocas y sus características. Sería importante poder observar a qué nivel de profundidad se encuentra la roca madre o el estrato de mayor dureza y sus características. Revisar en los suelos extraídos, ¿verdad?, las propiedades físicas y químicas que puedan afectar en el comportamiento de la estructura que vamos a cimentar o que vamos a imponer. La mecánica de suelo está inserta, ¿verdad?, en temas de ingeniería civil, por ejemplo, como estabilidad en las excavaciones. Cuando se van a hacer excavaciones, tanto para colocar de alguna manera ductos o conductos, ¿verdad?, de agua, de gas, deben estudiarse estabilidad de los taludes. Para eso se requiere parámetros de ángulo de fricción interna y cohesión. Cuando se están haciendo socavaciones en túneles, la estabilidad del talud depende del ingeniero geotecnista y del geólogo o geomorfólogo para mantener la estabilidad del talud. Podemos ver imágenes donde hay estabilidad en las excavaciones, ¿verdad? Podemos ver un túnel donde hay una excavación sin sostenimiento, existe una cierta estabilidad del talud, como también vemos la apertura de un túnel que colapsó por la falta de estabilidad. Vemos que la mecánica de suelo sirve también para la conformación de terraplenes. También vemos cómo es importante para configurar o para determinar filtraciones en represas, para estabilidad de taludes. Vemos aquí una figura donde hay un muro que falló por empuje de tierra. Posiblemente podría decirse que fue por el empuje de tierra, pero también pudo haberse dicho que el muro está mal calculado, ya que no se tomaron en cuenta los empujes
que tiene el terreno. También vemos que la mecánica de suelo nos sirve para determinar, ¿verdad? Capacidad de carga. Vemos en esta figura una zapata grandísima, ¿verdad? Que seguramente está sostenida, ¿verdad? Con 4 pilares internos y luego están los pedestales de la fundación que van a amarrar la estructura que se pretende construir. Esto es una zapata aislada. La que podemos ver al lado es una losa continua o losa flotante, que normalmente se usa para los suelos, ¿verdad? Muy finos, donde no conviene colocar zapatas aisladas por las deformaciones que puedan ocurrir aislada de una zapata a la otra. Por tanto, se sugiere en algunos casos colocar losas flotantes o losas continuas para evitar esas deformaciones. La mecánica de suelos también sirve para determinar a través de estudios de consolidación los asentamientos que se pueden producir en el suelo producto de la sobrecarga. Entonces vemos estructuras que seguramente no fueron estudiadas en sus asentamientos y hay volcamiento de las estructuras como tal. También vemos aquí que nosotros en una presa de tierra se puede determinar las presiones y las filtraciones que existe en un suelo, ¿verdad? Producto de una presa de tierra, es decir, tenemos agua, un nivel de agua, aguas arriba y un nivel de agua, aguas abajo en una presa de tierra y podemos a través de la mecánica de suelo determinar las presiones internas en estas redes de flujo que se pueden ver acá, ¿verdad? A través de ellas se pueden determinar los caudales de infiltración y las presiones hidrodinámicas que existen en el medio poroso producto de la carga de agua en una presa de tierra. Podemos ver también que la mecánica de suelo sirve también para estabilidad de taludes. Vemos una vialidad con un corte de talud prácticamente a 90 grados donde permanece estable, pero también al lado vemos una vialidad donde hay un talud que se desbordó, ¿verdad? Por efectos de inestabilidad del suelo. Entonces, la mecánica de suelos está inserta para resolver estos problemas de inestabilidad de taludes como tal. Acá podemos ver una gráfica de relación de vacíos versus esfuerzo normal, lo que les estaba hablando al principio sobre lo que significa la compresibilidad del suelo. La compresibilidad del suelo no es más que la capacidad que tiene el suelo para dejarse deformar por efectos de las cargas que actúan en el tiempo. Un suelo no se comporta, es un componente que tiene resistencia, ¿verdad? O que tiene un compromiso estructural de soportar cargas, pero su comportamiento es muy distinto al de un material estructural, por ejemplo, como una viga, un bloque, eh, un trozo de madera, que ellos al aplicarle el esfuerzo desviador o el esfuerzo normal, ellas se van a deformar en un tiempo muy relativamente corto, mientras que el suelo, cuando se le aplican las cargas, él produce sus deformaciones por efecto de estas cargas en el tiempo. Entonces, al relacionar en la gráfica
la pérdida de los vacíos por efectos de las cargas, podemos encontrar esta gráfica que es la gráfica de compresibilidad. Más adelante, en el tema de consolidación, analizaremos estas gráficas, ¿verdad? Donde veremos los esfuerzos que normalmente ha soportado el suelo, los nuevos esfuerzos que viene soportando. También en el laboratorio se pueden producir estos efectos de el lazo histerético, ¿verdad? Que es una zona de descarga del suelo y luego volverlo a cargar para poder producir ese efecto del lazo histerético. Pero más adelante ya explicaremos lo que significa todos estos parámetros que se pueden medir en esta gráfica. Para hacer un estudio geotécnico se requiere tres etapas, que es la etapa de campo, la etapa de laboratorio y la etapa de oficina. En la etapa de campo debe hacerse revisión de la información geológica, de la información geotécnica, topográfica, estudios geotécnicos anteriores, fotografías aéreas y estructuras. Es decir, cuando se nos contrata para hacer un estudio geotécnico, el ingeniero lo primero que tiene que hacer es la revisión de la información geológica. En este caso, debe ubicar a un profesional del área para que evalúe la zona desde el punto de vista geológico, ¿verdad? Y geomorfológico del suelo. Debe evaluarse la sismicidad de la zona, la topografía para evaluar los drenajes, los estudios geotécnicos anteriores que me permiten evaluar las consideraciones de otro profesional, como también fotografías aéreas que nos ayudarán en el estudio, ¿verdad? Geomorfológico de la zona y estructuras, evaluación de las estructuras adyacentes para ver cuál es su comportamiento. Eso debe reunir es lo que es reunir una información preliminar. Ahora, el reconocimiento superficial pues determina la naturaleza y el origen del suelo, la geomorfología, la homogeneidad, la topografía, drenajes, estructuras existentes y comportamiento, excavaciones, taludes y vegetación. Esto me debe ayudar para decidir el método exploratorio. En la exploración preliminar debo obtener información general de subsuelo, pero en la exploración definitiva debo tomar muestras de ensayo que debo llevar al laboratorio para realizar los ensayos correspondientes como granulometría, límites de consistencia, peso específico relativo de los sólidos, densidad relativa, si fuera necesario determinar la permeabilidad, determinar el ensayo de corte directo para obtener parámetros de resistencia como son cohesión y ángulo de fricción interna. También pudiéramos determinar el ensayo de consolidación, ¿verdad? Para determinar esfuerzos máximos en el pasado y comprender si el suelo está preconsolidado o normalmente consolidado, comparándolo con los esfuerzos existentes, ¿verdad? Y luego, una vez que he recabado toda la información de campo y toda la información del laboratorio, pues en oficina me siento a redactar todos los iterales necesarios para el desarrollo del informe geotécnico más el estudio de la capacidad de carga y recomendaciones del tipo de fundación o
lo que se esté haciendo, si se está haciendo un estudio para vialidad o se está haciendo un estudio para sostenimiento de un talud, etcétera, etcétera. Si hay alguna pregunta hasta acá, por favor la pueden hacer. Bueno, visto que se han retirado, voy a avanzar en la realización de la clase. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es un suelo, que es un agregado, ¿verdad?, de partículas minerales sin cohesión permanente, removible por medio mecánico. Es decir, un suelo es un material dispuesto en todo el mundo, donde el suelo es un material que no tiene cohesión y que se puede remover fácilmente, mientras que el agregado es, la roca es un agregado natural de mineral con cohesión permanente y que requiere de medios mecánicos de alta intensidad o voladura para su remoción. El suelo es producido por la meteorización de la roca, es decir, de la roca a suelo hay una zona de transición producto de la alta meteorización de la roca. La mayoría de los suelos que cubre la Tierra están formados por el intemperismo de distintas rocas. Hay intemperismo mecánico e intemperismo químico. El intemperismo mecánico es el proceso por el cual las rocas se fracturan en piezas menores bajo la acción de la fuerza física como la corriente de agua de los ríos, los vientos, la fuerza de las olas y el hielo glacial, la acción de descongelamiento. Es decir, ese es un proceso por el cual se produce, ¿verdad?, el suelo por intemperismo mecánico. Como podemos ver ahí en la figura, hay una roca, ¿verdad?, que tiene unas dimensiones, pero debido al intemperismo mecánico, ella va produciendo su fractura. Mientras que el intemperismo químico, que es el proceso de descomposición química de la roca, también se fractura en piezas menores y cambia su composición química, tanto que hay cambios químicos, por ejemplo, en el caso de los feldespatos, que el intemperismo químico hace que se produzcan minerales arcillosos. Es decir, los minerales arcillosos son partículas muy, pero muy pequeñas, ¿verdad?, que hacen que se produzcan las arcillas. También tenemos los suelos transportados, ¿verdad?, que son los transportados mecánicamente, que están los suelos aluviales, los suelos aluviales o fluviales, ¿verdad?, y los suelos coluviales. Aluviales o fluviales son los que son transportados y depositados por las corrientes de agua, y los coluviales por gravedad. Los glaciales, que son depositados por la acción de los glaciales, los eólicos, que son depositados por la acción del viento, es decir, el transporte es el viento. En los glaciales es en la disminución de las montañas de hielo se transporta el material. Un material que
pudiera decirse que es un material consolidado por efectos de las cargas de hielo. Dice, los suelos residuales, los suelos transportados y residuales contienen turbas y suelos orgánicos originados por la descomposición de materiales orgánicos. Aquí vemos un suelo coluvial que es producto del deslizamiento de la roca que está hacia la parte de arriba de la montaña y luego se deposita hacia la parte más baja de la montaña. Entonces, eso es un suelo, es un coluvio, ¿verdad? Suelos transportados eh, mm, por la gravedad, por la gravedad. Mientras que los suelos aluviales, que son productos de transporte del agua, y cuando los suelos se transportan, bien sea por el río, por las quebradas, ¿verdad? Los suelos sufren de alguna manera una, una disminución en su volumen, se fragmentan y además cambian la forma de acuerdo al transporte que tengan como tal. Cuando los suelos son transportados por los ríos, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Se depositan de la siguiente manera. Se deposita primero las rocas, es decir, son las que quedan hacia el fondo, luego las gravas, luego las arenas más arriba y en la superficie quedan los limos y las arcillas. Ejemplo, nosotros estamos en el estado Mérida y en el estado Mérida normalmente esto es un perfil, ¿verdad? De los materiales depositados por el suelo. Podemos ver las partículas de mayor tamaño hasta las partículas de menor tamaño hacia la superficie como tal. Los depósitos de grava con presencia de arena y limos son material altamente resistentes. Los suelos lacustres están formados por lagos. Ellos se depositan en la desembocadura de los ríos y están conformados con la existencia de material orgánico. Estos tipos de suelos hay que tomar en cuenta que siempre deben estudiarse por asentamientos, es decir, son suelos de alta compresibilidad. Ya en medio de la materia nosotros aprenderemos a clasificar los suelos. Una vez que aprendamos a clasificar los suelos por la SUBS, ¿verdad? Hay una carta que se llama la carta de plasticidad, donde nos indicará, de acuerdo a la clasificación del suelo, si son de alta compresibilidad o de baja compresibilidad. Entonces, esa clasificación nos permitirá, de alguna manera, determinar la realización del ensayo de consolidación. Si es un ensayo, si es un material de alta compresibilidad, pues deberíamos mandar a realizar el ensayo de consolidación para generar las curvas de consolidación y así poder determinar los asentamientos probables por efectos de la sobrecarga y darle mayor seguridad a la obra que se va a implantar. También vemos que la conformación de los suelos, ¿verdad? Bueno, tenemos suelos lacustres, tenemos suelos orgánicos, suelos arenosos, suelos limosos, suelos arcillosos, pero esta sería más o menos la deposición, ¿verdad? Los suelos orgánicos, luego sobre él se depositan los suelos arenosos, casi a la superficie los suelos limosos y al final los suelos arcillosos. Bueno, los depósitos marinos, estos son suelos producto de la acción de las olas que descargan su energía frente a la costa.
y se producen por fragmentación y erosión de la roca, formándose los depósitos de arena y de playa. También el material fino es llevado a ciertas corrientes que descargan al mar y estos casos descargan al mar y en este caso finos como limos y arcillas. Es decir, los depósitos marinos también son de composición de limos y arcillas. En este caso, los depósitos marinos también deben tomarse en cuenta estudios previos de consolidación. Voy a leer un poco más rápido. Los depósitos glaciaríficos el medio de transporte es el hielo. La superficie de falla se produce dentro de la propia masa del hielo o en la base del propio glacial. Luego desliza arrastrando grandes fragmentos de roca y el material fino de su base y el que existe en la superficie de la roca se puede encontrar depósitos preconsolidados, lo que hablábamos anteriormente, que suelos que han sido cargados anteriormente, pero que en la actualidad no aparecen las cargas. En los laboratorios, el estudio de consolidación nos va a decir que el suelo está preconsolidado. Los depósitos eólicos, que se trata de las fracciones más finas de arcillas, limos y arena disgregadas de las rocas por meteorización y erosión y que son transportadas y acumuladas por el viento, sobre todo en regiones bajas donde sopla el viento con fuerza y es constante su dirección. Las dunas, las dunas de arena son montículos asimétricos con una pendiente suave en la dirección en contra del viento y una pendiente pronunciada llamada cara de deslizamiento en el lado a favor del viento. Los loes se forman por un material fino transportado por los vientos, acumulados en cantidades extraordinarias. Está conformado principalmente por material limoso, donde el componente principal es el cuarzo. Este depósito generalmente es de color beige o marrón amarillento. Este no se encuentra segmentado, es decir, no tiene cohesión, es como un material inerte, ¿verdad? Y se encuentra de manera suelta, por eso es que se deshace fácilmente en el agua. Al no presentar cementación. Luego tenemos los suelos residuales, ¿verdad? Permanecen en el sitio de la roca madre que los originó. Estos pueden mantener la estructura de la roca madre o pueden sufrir un proceso de descomposición por la meteorización física. Su espesor es relativamente pequeño, variando por lo general alrededor del metro. Para los tamaños de las partículas se usan los siguientes términos: gravas con G de 76,2 milímetros a 4,75, de 4,75 a 0,75 las arenas con la letra S, los limos con la letra M de 0,075 a 0,002 y las arcillas menores de 0,002. Esto lo definiremos con mayor precisión más adelante. Los suelos residuales, ¿verdad? Para la forma en función de transporte, abrasión y desgaste, también tienen su forma. Hay formas angulares para las que tienen poco transporte, formas subangulares y bordes redondeadas para medio transporte e intenso transporte, partículas redondeadas. Bueno, el tiempo se nos acabó y ya está finalizada la exposición, ¿verdad? De esta primera clase. Pueden dejar sus preguntas a través del grupo WhatsApp y yo pudiera hacer una segunda